El mesero echó a una anciana pobre del café, pero una hora después regresó con el dueño. La cafetería El Alba bullía con el murmullo habitual de conversaciones, el aroma inconfundible de churros recién hechos y el tintinear de las tazas, cuando en un abrir y cerrar de ojos todo se transformó. Entre la penumbra acogedora del local, como surgida de otro mundo, apareció doña Carmen, una anciana cuyos ojos marcados por la fatiga narraban una vida de pérdidas y penurias. Su figura delgada y temblorosa parecía frágil, pero en su porte se leía una inquebrantable determinación, aun cuando pocos se percataban del silencioso clamor de auxilio que emanaba. En ese preciso instante, el ambiente se impregnó de una vibración casi sobrenatural, como el preludio de una tormenta inminente. De pronto, detrás del mostrador se presentó un joven camarero de mirada fría y casi despiadada. Sus movimientos eran tan rápidos como el viento que azotaba las callejuelas de Madrid, y su voz, cortante e inflexible, resonó con fuerza: «Usted no pertenece a este lugar». Sus palabras se esparcieron por el local, acelerando los latidos de los presentes. La crudeza de su tono hizo que hasta el más insensible se estremeciera de indignación. Nadie podía prever semejante desprecio hacia quien parecía una indefensa víctima del destino. En ese momento, el tiempo pareció ralentizarse, y cada mirada, cada segundo, adquirió un significado trascendental. Doña Carmen, parada en la entrada, no podía comprender la brutalidad a la que estaba siendo sometida. Sus labios temblorosos y sus ojos, colmados de lágrimas y dolor, imploraban silenciosamente justicia. En lugar de retirarse con dignidad, intentó articular una defensa, pero sus palabras se perdieron en la vorágine de reproches del camarero, cuyo tono resonaba contra las paredes del establecimiento, intentando borrar con su severidad la esencia de su dignidad. La luz de las lámparas y las sombras danzantes sobre los rostros de los clientes creaban una atmósfera de drama teatral, donde las emociones y el dolor indescriptible se convertían en los protagonistas indiscutibles. Los clientes, atónitos ante el abrupto giro de los acontecimientos, intercambiaban miradas cargadas de furia y creciente curiosidad. Algunos se inclinaban para intervenir, mientras otros se limitaban a observar, apretando los labios en un esfuerzo por contener sus propias emociones, sin poder detener el ineludible curso de los hechos. En medio de ese caos emocional, el joven camarero, con una chispa casi imperceptible en sus ojos, parecía regodearse en su aparente triunfo, aunque sus acciones dejaban tras de sí un sabor agridulce, una mezcla extraña de satisfacción y aprensión. Su brutalidad hacia doña Carmen, que permanecía en silencio y con una resignación forjada a base de sufrimientos, despertaba a los espectadores una serie de reflexiones profundas. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto brusco, no solo revelaba su hostilidad, sino también una pena oculta, un dolor interno que nadie se atrevía a descifrar. Quizás, en el fondo de su alma, se escondía un secreto inconfesable, pero en ese instante, tal misterio parecía irrelevante. Sin embargo, la anciana no se desvaneció sin luchar. Su mirada, repleta de humildad y férrea determinación, parecía decir sin pronunciar palabra: «No me rendiré ante la injusticia». A pesar de las humillaciones, se mantuvo en el umbral, como si tratara de recuperar, aunque fuera en mínima parte, el honor que la vida le había arrebatado. Su presencia obligaba a los presentes a reflexionar sobre las ocasiones en que los más débiles son atropellados por los más poderosos, y sobre cómo la verdad a menudo se disuelve en la rutina diaria. Quienes presenciaban la escena comprendían que se estaba gestando algo más que una simple disputa cotidiana. Era el inicio de una chispa capaz de encender un incendio de cambios profundos. Cada segundo de aquel conflicto vibraba con una tensión palpable, mientras la voz del camarero resonaba como eco de errores pasados que podían transformar vidas enteras. Un silencio expectante se posó en la cafetería, roto únicamente por el lejano zumbido de la nevera y el susurro tenue de las cortinas, como si el destino hubiera decidido interpretar una partitura fatal. El inusual choque de mundos, donde la vulnerabilidad se enfrentaba a la crueldad, dejó en el alma de los presentes una sensación de confusión abismal y una premonición ineludible. Tras aquella escena dramática se ocultaban aún numerosos secretos capaces de subvertir el curso ordinario de la existencia. El ambiente del café La Tertulia, aún impregnado por el eco del suceso reciente, se transformaba poco a poco en un escenario para confidencias y conjeturas. Los murmullos de los clientes, mezclados con el suave tintinear de las tazas y el casi imperceptible crujido del antiguo parqué, llenaban el local como si quisieran unir en un solo relato los fragmentos de lo acontecido. Las mesas, que minutos antes habían sido testigos de charlas amenas y momentos de relajación, ahora se convertían en el epicentro de intensos debates. Un grupo de habituales, reunido en un rincón discreto, intercambiaba confidencias sobre la acción del camarero y especulaba sobre el enigmático pasado de doña Pilar,
la anciana cuya existencia había estado siempre rodeada de secretos y sombras del tiempo. Uno de los clientes más veteranos, con arrugas esculpidas por años de experiencia y penas vividas, lanzó la pregunta que pronto se transformaría en el tema central. ¿Saben de dónde viene ella? Su voz, teñida de una mezcla de melancolía y genuina curiosidad, hizo reflexionar a todos sobre el tortuoso camino que pudo haber conducido a doña Pilar a ese fatídico día. Un joven de mirada intensa intervino rápidamente, afirmando que la había visto en varias ocasiones durante los últimos años, aunque jamás había logrado captar en sus ojos algo más que un profundo pesar y una inextinguible tristeza. La conversación fluía de voz en voz, tejiendo una atmósfera de conspiración sutil en la que cada palabra parecía revelar apenas un atisbo de una verdad oculta. Detrás del mostrador, en el lugar donde momentos antes el camarero había exhibido su dureza, el barista expresaba su asombro en un murmullo contenido. Nunca había presenciado algo así en este sitio. Sus palabras, dichas en tono bajo y casi temerosas de avivar aún más interrogantes, solo incrementaban el interés de quienes escuchaban. Paralelamente, el propio camarero, refugiado en la penumbra del pasillo destinado al personal, observaba la escena con una expresión donde se entrelazaban el remordimiento, la ira y una desconcertante confusión. Parecía como si una avalancha de secretos no revelados se precipitara sobre él, secretos que prefería mantener en el silencio, más que ahora se asomaban tímidamente a través de cada línea de su rostro. Mientras el salón se colmaba de nuevas teorías, en un rincón apartado, detrás de una pequeña mesa, una joven hojeaba con cuidado un álbum de fotos antiguo. Para ella, aquellas imágenes podían ser la clave para desvelar el pasado de la protagonista del incidente. Con voz suave y cargada de emoción contenida, comentó: «Recuerdo que en su día contaban que ella fue testigo de algo que transformó su vida para siempre». Aquellas palabras causaron un impacto inesperado. Las miradas se encontraban, y hasta el cliente más estoico se tensaba, intentando captar el verdadero significado de aquella revelación. En su relato se vislumbraban retazos de recuerdos de épocas lejanas, tiempos en los que el mundo parecía distinto y los valores morales se sostenían con mayor firmeza. Cada palabra pronunciada esa noche parecía estar imbuida de una verdad tácita, una esencia oculta tras la rutina diaria, capaz de alterar el curso de los hechos. Ante los ojos atentos de los presentes, el más leve indicio se transformaba en una chispa que encendía la llama de la sospecha. Algunos clientes compartían anécdotas propias, narrando episodios en los que el destino parecía preparar a las personas para enfrentar lo inevitable. Las conversaciones transitaban desde comentarios sobre la apariencia de doña Pilar hasta debates profundos acerca de la mirada que siempre la acompañaba, desembocando en conjeturas sobre lo que la llevó a aparecer en ese café en aquel día fatídico. Entre toda aquella algarabía, no faltaban los diálogos casi imperceptibles entre los empleados del establecimiento. Tras bambalinas, en la sala destinada al personal, donde el aroma intenso del café se mezclaba con el leve perfume de viejos recuerdos, se discutía no solo lo acontecido, sino también los rencores largamente gestados y las intenciones ocultas. El mismo camarero, cuya actuación había sacudido a todos, se convertía ahora en objeto de críticas y preguntas. ¿Qué lo impulsó a actuar de esa manera?, se preguntaban entre susurros, en busca de respuestas que parecían inalcanzables. Algunos sospechaban que tras sus palabras duras se escondía la historia de pérdidas personales, mientras otros afirmaban que se trataba de una venganza calculada por alguna injusticia olvidada hace tiempo. Los misterios que se entretejían en este microcosmos cafetero parecían formar parte de un gran rompecabezas en el que cada individuo desempeñaba un papel, incluso si su función seguía siendo un enigma para los demás. En ese juego de emociones y silencios, cada sonido, cada mirada y cada gesto se convertían en hilos que, al unirse, tejían un tapiz complejo de destinos. Aunque muchas preguntas permanecían sin respuesta, la tensión en el ambiente crecía como la amenaza de una tormenta inminente, prometiendo derrocar todo lo que hasta entonces se creía inamovible. Esa oscuridad impenetrable de enigmas, como un director invisible, guiaba cada conversación y movimiento, haciendo que todos se sintieran partícipes de una gran tragedia en la que el destino y el azar se entrelazaban en una danza perpetua, dejando tras de sí únicamente interrogantes y una persistente sensación de que la verdadera historia aún estaba por desvelarse. En la entrada del café resonaron de nuevo los chirridos de la puerta al abrirse, rompiendo el silencio que había reinado tras la tormentosa escena anterior. Nadie esperaba tal giro del destino. La anciana, que hasta ese momento había quedado en la memoria de los clientes como la víctima silenciosa, regresaba y no venía sola. A su lado se encontraba un hombre cuya sola presencia capturó la atención de todos los presentes. Este hombre, vestido con un traje elegante de corte impecable y finos detalles en la solapa, irradiaba una confianza enigmática y una autoridad casi sobrenatural. Su mirada,
fría y penetrante, recorría cada rincón del ambiente como si buscara respuestas a interrogantes ocultos tras el incidente del pasado. El salón se llenó de una tensión casi palpable. Los clientes, atónitos ante la inesperada aparición, contuvieron la respiración mientras el ambiente se impregnaba de un silencio expectante. Fue entonces cuando el nuevo invitado, con pasos firmes y medidos, se acercó con seguridad a la barra. Con voz serena pero cargada de determinación, pronunció una frase que parecía capaz de cambiar la perspectiva sobre lo ocurrido. «Permítanme explicar todo». Esas palabras, como un golpe de hielo en pleno verano, hicieron latir los corazones de los presentes a un ritmo acelerado, obligándolos a mirar a la anciana con renovado interés. Su rostro, antes marcado por un sufrimiento silencioso, ahora reflejaba una fuerza inesperada y una determinación que sugería que estaba dispuesta a revelar secretos largamente guardados. Mientras tanto, el camarero, quien se había mantenido a un lado, observaba la escena con una perplejidad sincera. Su orgullo, que tan poco hacía tiempo se había mostrado altivo, había dado paso a una visible preocupación. En su mirada se percibía que detrás de su acción anterior se ocultaba una historia complicada que no deseaba compartir. En ese preciso instante, el propietario del café, quien hasta ese momento había mantenido el control absoluto de la situación, se acercó discretamente a una mesa donde se habían reunido varios clientes habituales. Apoyándose en la superficie pulida de la misma, comenzó a relatar con voz pausada: «Mi querida, a quien ven ante ustedes, no es simplemente una desconocida. Su vida ha sido una sucesión de pruebas a las que me enfrenté hace muchos años». Sus palabras no solo ofrecían una explicación, sino que insinuaban la existencia de una tragedia olvidada, de recuerdos dolorosos que pesaban en el alma de quien las contaba. El ambiente se inundó de murmullos y miradas asombradas cuando el propietario continuó: «Nos conocemos desde que el destino, caprichoso y cruel, nos separó durante largos años. Hoy estoy aquí para corregir un error del pasado». Con cada palabra que pronunciaba, la tensión en el café parecía intensificarse, y la anciana, sentada a su lado, asentía de manera casi imperceptible, como confirmando aquello que permanecía envuelto en misterio. La inesperada alianza entre el hombre que regentaba el establecimiento y la mujer, cuya vida parecía haber sido destrozada por el infortunio, se convertía en un símbolo de cambio, una señal inequívoca de que el curso de los acontecimientos estaba a punto de sufrir una transformación radical. Las miradas de los clientes, que al principio estaban plagadas de duda, ahora se posaban en cada gesto, en cada palabra, en busca de alguna señal de la verdad oculta tras aquella historia. En un rincón, el camarero, apartado del centro de atención, intentaba asimilar lo que oía. Su mirada, oscurecida por un torbellino de emociones, dejaba ver que lo sucedido era solo la punta de un iceberg, y que detrás de la brutalidad de su acción se escondían motivos profundos, forjados en la sombra de secretos nunca revelados. Fragmentos de recuerdos y conjeturas vagas se agolpaban en su mente, pero en ese preciso momento su papel había dejado de ser relevante. Poco a poco, el café se fue llenando de un murmullo incesante, en el que se entrelazaban la desconfianza, el asombro y la convicción de que aquel conflicto, que en un principio parecía algo cotidiano, se había transformado en una tragedia de dimensiones insospechadas. Cada persona presente sentía en lo más profundo cómo la creciente tensión penetraba en la esencia misma de los acontecimientos, recordándoles que detrás de la aparente rutina se esconden historias capaces de cambiar por completo la percepción del mundo. Las voces se transformaban en susurros cargados de inquietud, y las miradas recorrían los rostros en busca de rastros de sinceridad y dolor en cada gesto. En ese preciso instante, el propietario dio un paso al frente, levantó las manos en señal de determinación y declaró con firmeza: «La verdad siempre sale a la luz, y hoy seremos testigos de su resurgir». Aquellas palabras, impregnadas de una fuerza oculta y una convicción inquebrantable, retumbaron por todo el salón, dejando en el corazón de cada oyente una sensación de inminente revelación. El acorde final de su discurso flotó en el aire, como abriendo una nueva página en una historia en la que todos los secretos, guardados durante años en el silencio, estaban a punto de ser desvelados, y donde los destinos se entrelazarían en un baile de cambios imprevistos y transformadores. La luz parpadeaba a través de las ventanas oscurecidas, mientras el aire del café se cargaba de una expectación casi eléctrica. La atmósfera había alcanzado su punto máximo de tensión. El camarero, el dueño y doña Carmen, cuyos destinos se entrelazaban en un torbellino de emociones, se encontraban en el epicentro de un enfrentamiento inminente. El camarero, aún marcado por el vergonzoso incidente, se mostraba incapaz de aceptar los cambios, y su mirada, llena de amargura y una agresividad oculta, recorría el salón en busca de alguna justificación para sus actos. Caminaba de un lado a otro,
como si intentara atrapar la sombra de sus errores, y su voz, cargada de reproches y dolor, resonaba con fuerza. «¿Crees que puedes arreglarlo todo?», exclamaba, dejando que sus palabras frías y cortantes se expandieran por cada rincón del local y provocaran un estremecimiento en el interior de quienes le escuchaban. Mientras tanto, el dueño del establecimiento, con una determinación inquebrantable y plenamente consciente de su culpa, se erguía como el director de esta trágica sinfonía. Con tono sereno pero firme, se dirigió a los presentes. «Hoy estoy aquí para confesar. Me equivoqué. Y nuestra reunión, por extraña que parezca, es una oportunidad para empezar de nuevo». Cada palabra emanaba sinceridad, y en sus ojos se reflejaba el dolor del tiempo perdido y el pesar por promesas jamás cumplidas. Sabía que sus acciones pasadas habían dejado cicatrices imborrables y que el presente exigía un precio, pero en ese instante se vislumbraba la posibilidad de un cambio si las personas encontraban la fuerza para comprenderse mutuamente. Doña Carmen, que se hallaba sentada cerca, como un símbolo viviente de una voluntad indomable, alzó la voz para responder al reto del destino. Su intervención, pausada y decidida, rompió el silencio como un cuchillo afilado. «He pasado por fuego y agua, y si están dispuestos a escuchar la verdad, se la revelaré». Sus palabras, impregnadas de una profunda tristeza y al mismo tiempo de una fuerza asombrosa, hicieron que muchos recordaran que tras una apariencia frágil se esconde una determinación de acero. Su mirada, penetrante y clara, desafiaba los prejuicios y obligaba a cada uno a reflexionar sobre la complejidad de la existencia. Cada frase que pronunciaba era como un golpe del destino, rompiendo antiguas ilusiones y abriendo nuevos horizontes de entendimiento. Los diálogos se intensificaron con una fuerza casi inhumana. El centro de la discusión ya no era únicamente una tragedia personal, sino también una cuestión profunda. ¿Por qué el mundo permite que los poderosos opriman a los débiles, y qué secretos ocultan las almas de aquellos que toman decisiones fatídicas? Con una voz teñida de amarga nostalgia, el camarero lanzó una mirada acusadora al dueño. «Sabías de su pasado, y aún así permitiste que sucediera». Sus palabras se esparcieron como un eco en el ambiente, provocando una ola de indignación entre los presentes. En respuesta, el dueño, con la cabeza ligeramente inclinada, murmuró con voz queda: «Cada uno de nosotros carga con errores, y a veces es el sufrimiento el que nos abre los ojos». Esta respuesta, tan simple como sincera, encendió la chispa que pronto avivaría una revolución interna en los corazones de la audiencia. Entre los clientes del café se inició una verdadera cadena de conversaciones y dudas. Algunos intentaban justificar las acciones del camarero, mientras otros veían en las palabras del dueño la esperanza de una redención inminente. La tensión crecía como una nube de tormenta, lista para desatar su furia devastadora. Las miradas se encontraban, destellos de desconcierto y rabia se reflejaban en los rostros, y cada gesto, cada palabra, se convertían en ladrillos más en el complejo edificio de acusaciones mutuas y remordimientos. El ambiente oscilaba entre el deseo de perdonar y la necesidad de castigar, entre el peso del pasado y la promesa de un futuro renovado, entre viejos rencores y la emergencia de una nueva esperanza. En medio de este caos emocional, el dueño dio un paso firme hacia el frente, y su voz se volvió más sólida y penetrante. «Hoy no busco perdón, sino entendimiento. Que este suceso nos sirva de lección. La verdad no siempre es sencilla, y en cada uno de nosotros habita tanto la luz como la oscuridad». Sus palabras, que parecían el último intento por reconciliar destinos dispares, provocaron un breve instante de calma, como si la misma naturaleza contuviera el aliento ante la inminente tormenta. Doña Carmen, cuya apariencia delicada ocultaba una resistencia extraordinaria, respondió en voz baja pero decidida, añadiendo: «La verdad no es lo que vemos, sino lo que sentimos. Y hoy siento que todo lo que fue debe dar paso a un nuevo comienzo». Aquellas palabras penetraron en el alma de los oyentes, despertando no solo compasión, sino también la determinación de transformar el curso de los acontecimientos. Cada instante de este enfrentamiento estaba cargado de un profundo significado y un dramatismo desgarrador. Las explosiones emocionales, que destapaban heridas internas largamente ocultas, se convirtieron en el combustible que podría, en un solo momento, destruir los viejos cimientos o allanar el camino hacia una futura sanación. El salón, repleto de voces y miradas expectantes, parecía esperar el acto final, el instante en que los secretos se revelaran y los destinos descubrieran su verdadera esencia. En ese torbellino de pasiones y cuestiones sin resolver, cada presente comprendía que el conflicto había alcanzado su clímax, y que cada palabra, cada gesto, tenía el poder de transformar por completo la escena, dejando una huella imborrable en la memoria de todos los que fueron testigos de aquella dramática confrontación.
El crepúsculo se derramaba suavemente sobre las fachadas de Café El Alba, tiñendo el interior de un dorado melancólico mientras los acontecimientos alcanzaban su clímax. La atmósfera, impregnada de silencios cargados y de una inquietud ancestral, parecía detenerse en anticipación del último y decisivo acorde del destino. Los clientes, aquellos pocos que permanecían después de la tormenta emocional vivida horas atrás, contuvieron el aliento. Cada mirada, cada latido, buscaba desesperadamente respuestas a preguntas que hasta ese instante seguían envueltas en el misterio. Entre la penumbra, el dueño del local, don Miguel, se adelantó con una mezcla palpable de culpa y determinación por enmendar los errores del pasado. Su voz, temblorosa pero sincera, rompió el silencio de forma inusitada. Hoy revelaré aquello que durante tantos años se mantuvo oculto en las sombras. Aquellas palabras, como la llave que abre una puerta largamente cerrada, se clavaron en el ánimo de los presentes, haciendo que el alivio se mezclara con el horror en los corazones de todos. Las miradas se dirigieron hacia doña Elena, cuya figura, antes percibida como la silente víctima de una injusticia, ahora parecía revestida de una nueva fortaleza. Lentamente, se levantó, y su voz, baja pero firme, comenzó a desvelar una historia que transformaría por completo la percepción de la realidad. Hace muchos años, en tiempos oscuros donde la justicia parecía un sueño inalcanzable, fui testigo de una traición espantosa, confesó con una gravedad que hacía eco en cada rincón del café. Sus palabras, cargadas de un dolor vivencial y de una sabiduría forjada en la adversidad, deshicieron las barreras de antiguos rencores, dejando ver que tras su aparente fragilidad se escondía un espíritu indomable, capaz de soportar las pruebas más crueles del destino. Los presentes absorbían cada relato con una avidez casi religiosa, como si cada palabra fuese la chispa que encendiera la llama de una verdad largamente sepultada. Doña Elena relató cómo la injusticia había arrasado su mundo, cómo aquellos en quienes había confiado la habían defraudado, y sin embargo, había hallado en su interior la fuerza para seguir adelante. Pero la revelación más impactante llegó al final de su narración. El hombre que ven aquí, don Miguel, no solo fue mi protector en la adversidad, sino también el artífice de mi tormento. Con esa declaración, la sala se sumió en un silencio abrumador, interrumpido únicamente por el compás acelerado de corazones que, como un tambor de guerra, marcaban el inminente cambio. La confesión dejó en claro que sus destinos se habían entrelazado en aquella fatídica noche en que lo perdí todo, y que, ahora, el pasado no descansaba, sino que clamaba por restituir el equilibrio perdido. El dueño, con la mirada baja y una voz apenas perceptible, admitió: «Soy consciente de mi culpa, y ahora, con todos los secretos al descubierto, debo asumir las consecuencias». Cada palabra suya temblaba con la carga de una verdad dolorosa, mientras los oyentes trataban de comprender cómo un encuentro fortuito había podido reescribir las leyes de la existencia. Al margen, el camarero, testigo silente de la catarsis, permanecía apartado. Su semblante reflejaba la amarga resignación de quien ha visto pasar oportunidades perdidas y entiende que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre emerge a la superficie. El clímax llegó con un giro que nadie habría imaginado. Doña Elena, concluyendo su relato, murmuró que todo lo acontecido en ese día fatídico no era sino el preludio de un plan mucho mayor, concebido tiempo atrás con una precisión implacable. La verdad es, por naturaleza, múltiple y compleja, hoy apenas he rozado su superficie. Cada acción, cada error, forma parte de un gran diseño que escapa a nuestro entendimiento, declaró con voz suave pero decidida. Esas palabras, resonando como un antiguo presagio, llenaron de desconcierto y temor a los presentes, quienes intuían que el futuro les deparaba desafíos aún mayores. El café se sumergió, entonces, en una calma casi mística, donde cada palabra reverberaba como el eco de secretos indecibles. Don Miguel, doña Elena e incluso el olvidado camarero se convertían en piezas de un mosaico infinito, cuyos contornos seguían siendo un enigma para todos. Los asistentes sintieron, en lo más profundo de su ser, que aquel final era solamente el umbral de una nueva etapa, en la que la verdad y la mentira se entrelazarían en un baile incesante, dejando tras de sí un sinfín de preguntas y posibilidades. Y mientras los últimos rayos del sol se desvanecían en la penumbra de la noche, los presentes comprendieron con una mezcla de asombro y resignación que la verdadera tragedia apenas comenzaba, y que jamás existiría una respuesta definitiva a aquello que había transformado sus vidas para siempre.